Esa es la parte introductoria que me dice a mí que nosotros, para poder ver en el espacio lo que vamos a dibujar en el plano, me indica que si yo estoy tomando el eje de la Z como el eje vertical, el eje de las Y, el eje de las X tengo que darle una inclinación de más o menos 120 grados para poder, porque realmente él sale así, pero como lo dibujamos en el plano, entonces tenemos que darle esa inclinación de más o menos 120. Por eso es que nosotros siempre decimos que si nosotros no remarcamos quiénes son nuestros ejes, usted tiene que necesariamente identificarlo, porque si no lo identifica, ¿cómo sé si ese par ordenado al graficarlo realmente tiene las componentes respectivas? Entonces, nuestro sistema me genera, como les dije, esos planos en el cual tengo XZ, Y igual 0 o plano, XZ, plano, Z igual 0, y este que es el plano que nosotros normalmente trabajamos, que sería el plano X igual 0. Ahora, para nosotros representarlo es como si tuviésemos un cubo, que es su representación. Para nosotros entonces representar, ¿qué es lo recomendable? Primero representar el punto en el plano del piso y luego irnos en alturas para poder verificar quiénes son cada uno de las unidades que nosotros tenemos en el sistema. Otra de las cosas que nosotros en este sistema, lo que vemos lo hacemos con líneas continuas, pero lo que no vemos tenemos que hacerlo con líneas discontinuas. La parte negativa del eje de las X, la parte negativa del eje de las Y y la parte negativa del eje de la Z. Entonces tiene que estar presente qué es lo que yo tengo para saber cuándo va a ser continua y cuándo va a ser discontinua. Por eso es que nuestro sistema, cuando decimos que es un punto, una triada ordenada de números reales X, Y, Z, en el cual ese punto me genera a mí ese paralelepípedo. ¿Por qué? Porque yo tengo una componente en X, tengo una componente en Y y tengo una componente en Z. Pero los puntos en los ejes es igual que en el plano cartesiano. Si yo estoy acá, ¿cuál sería mi coordenada aquí? Tengo componente en X, no tengo componente en Y y no tengo componente en Z. Si yo tengo mi punto aquí, no tengo componente en X, tengo componente en Y, pero no tengo componente en Z. Y si voy en altura, yo tengo, primero, tomo rectas paralelas a los ejes de coordenadas que voy intersectando. Paralelo que pase por X, paralelo en Y. ¿Quién es este punto acá? Este punto sería componente en X, componente en Y, pero no tiene la componente en Z. Está en el piso. De ahí, con líneas paralelas al eje faltante, busco la componente en Z. Con líneas paralelas, paralela y paralela voy cortando, paralelo voy cortando, y así sucesivamente me va a generar mi punto. Es decir, ¿quién se intersecta aquí? Tengo la X y tengo altura. ¿Qué tengo acá entonces en este punto? X 0, Z. 0, Z. Porque está en el eje este plano que es Z igual 0. ¿Quién está intersectándose aquí? 0, Y, Z. Tengo 0 en X, tengo componente en Y y tengo componente en Z. Este punto acá sobre el eje sería 0 en X, 0 en Y,
y Z. tengo componente en Z, porque nosotros sabemos que todos los puntos sobre los ejes tienen la componente de ese eje. Eso significa que mi punto acá tengo la componente que viene en X, la componente que viene en Y y la componente que viene en Z. Por lo tanto, mi punto estaría aquí, componente X, Y, Z. Si nosotros observamos, esto es lo que yo estoy viendo, esto lo estoy viendo, esto es la línea de intersección acá. Es decir, que todo punto en el sistema del primer cuadrante, en el primer octante, usted está viendo todas sus líneas de intersección. Y